vamos a dedicar esta tarde a la sostenibilidad energética y a la eficiencia energética en Latinoamérica, a través de una presentación general que va a realizar, y ahora presentaré, y tenemos el honor y el gusto de tener aquí al presidente de la Comisión Reguladora Mexicana, a Francisco Salazar, y a continuación una sesión dedicada a proyectos concretos que realizan empresas relacionados con la sostenibilidad y con la eficiencia energética. Quiero empezar dando las gracias, como no puede ser de otra manera, a FUNSEAN, a la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental, por organizar estas jornadas, por invitarnos a participar y por, creo que es un acierto, dedicar esta tarde, aunque sea una hora después de comer, poco adecuada, a Latinoamérica, por la importancia que tiene Latinoamérica para nosotros, para España, para ARIAI, y la visión que vamos a ver ahora de la sostenibilidad y la eficiencia energética. Porque en el mundo de hoy en día cualquier actuación energética, como se ha puesto de manifiesto, se hablaba de la triple E, se hablaba antes, esta mañana, por 1 de marzo, cualquier actuación energética tiene que ser examinada desde el punto de vista de la sostenibilidad. El calentamiento y la disminución de las emisiones de CO2 obligan a que la sostenibilidad, las energías limpias y las energías renovables jueguen un papel importante, y de ello Latinoamérica, y con la visión que nos dará ahora Francisco Salazar, vamos a ver cómo aborda esos procesos y cómo aborda las inversiones en energías renovables. Pero permítanme que les hable y haga una breve descripción de lo que es ARIAI y lo que es la Asociación Iberoamericana que preside Francisco Salazar, acerca del importante nivel que han alcanzado las relaciones entre España y los países latinoamericanos y los órganos de regulación de energía en materia de energía, en la que hay un incremento cada vez mayor de actuaciones y una gran presencia de las empresas españolas a uno y otro lado del Atlántico. ARIAI es la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de Energía, es una organización privada y sin ánimo de lucro que se constituye formalmente el 17 de marzo de 2000 en Buenos Aires. En un primer momento como una asociación de reguladores solo en materia de electricidad, pero que en mayo del 2000 en Lisboa amplía sus actuaciones al gas e hidrocarburos. Surgió también, es un proceso que han seguido los reguladores. España también tuvo un primer regulador eléctrico y luego con la ley 3498 incrementó sus funciones a gas y a petróleo. Lo mismo ocurrió en el Reino Unido, lo mismo ocurrió en otros reguladores europeos, también los reguladores latinoamericanos y también en ARIAI, en la Asociación de Reguladores Latinoamericanos. Pero no obstante, los orígenes de ARIAI se remontan hace ya 17 años, cuando el regulador argentino, ENRE, y he estado en la comida, he tenido ocasión de hablar con una representante del Consulado de Argentina y hemos comentado este aspecto, el regulador argentino ENRE y el español, entonces la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, presidida por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, comenzó a trabajar con vistas a propiciar un primer encuentro de reguladores iberoamericanos de electricidad. El resultado fue la organización de la primera reunión de reguladores iberoamericanos de electricidad en marzo de 1997 en Santiago de Compostela, con la presencia de 11 reguladores independientes iberoamericanos, reunión a la que tuve el placer de asistir y por tanto de ver los comienzos y el empezar a andar de esta hermandad entre los reguladores latinoamericanos. ARIAI en la actualidad cuenta con 23 organismos reguladores de 19 países iberoamericanos. Pensemos que algunos países latinoamericanos tienen regulador eléctrico separado del regulador de hidrocarburos. Forman parte Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Y además el regulador que ha surgido en el mercado centroamericano, la CRIE, la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica, que actúa como regulador de la interconexión de la gran línea de transporte centroamericano. Las reuniones anuales se van sucediendo ininterrumpidamente. Las asambleas generales se van realizando en diversos países, contando en numerosas ocasiones con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores y en concreto de los centros de formación, el Ministerio Español de Asuntos Exteriores, los centros de formación que la AECI tiene en Antigua, en Guatemala, en Cartagena de Indias, Colombia, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia o en Montevideo. Pero se han celebrado en otros muchos lugares y van acompañados de fructíferas sesiones técnicas que dan lugar a libros que se van editando desde la reunión que se hizo, en la cual Francisco fue anfitrión en San Luis de Potosí en el año 2008 y que tienen a su disposición también en la propia web de la Comisión Nacional de Energía. Así se ha establecido un foro de comunicación y de cooperación técnica entre especialistas y entre profesionales, entre los reguladores de energía que compartimos
en sistemas diferentes, aunque van convergiendo los sistemas regulatorios, pero que compartimos las mismas preocupaciones y por lo tanto supone un foro de encuentro entre los propios reguladores, que en la última reunión también tuvo una sesión en la que participaron las empresas. Se trata de intercambiar experiencias, compartir conocimientos de la regulación y algo muy importante, la formación y la capacitación del personal técnico de los organismos reguladores. Para ello se realizan los cursos de regulación energética. El 10º se celebró en noviembre en Montevideo, dedicado precisamente a algo que nos ocupa hoy, a la eficiencia energética, y cómo se abordan, y se creó un grupo de trabajo en el que presenta sus conclusiones, de la que forman parte 4 países latinoamericanos, cómo se aborda la eficiencia energética en los países latinoamericanos y qué elementos de común puede haber entre ellos. Por tanto, se crea así un acervo común regulatorio que permite comparar, analizar problemas y buscar en muchas ocasiones soluciones comunes, con respeto, por supuesto, a las políticas energéticas y a los sistemas jurídicos de cada uno de estos países. Además, la Comisión Nacional de Energía ostenta desde el inicio la Secretaría Ejecutiva de ARIAE y el cargo de secretario ejecutivo en Juan Carlos Jiménez, y la asociación estuvo presidida por la Comisión Nacional de España por Pedro Meroño, ya fallecido, y después por Maite Costa desde 2005 al 2011, los cuales han acentuado la importancia de ARIAE y han multiplicado sus actividades. Ahora nos encontramos en una nueva etapa institucional que preside con ilusión, con acierto y con gran energía el regulador mexicano que tenemos hoy, Francisco Salazar, y que seguirá realizando esas actuaciones y teniendo esa posición común de regulación en los países latinoamericanos. Porque no podemos olvidar que las empresas españolas y España tienen una vocación, tenemos una identidad cultural, tenemos una misma lengua, tenemos unos vínculos históricos a los países latinoamericanos. El cambio de los sistemas jurídicos, y ya me refiero a la energía, y la entrada de operadores extranjeros y la apertura de sistemas liberalizadores ha hecho que las empresas energéticas españolas, y no solo pensando en las grandes empresas, en las 5 grandes empresas españolas, sino en las pequeñas y medianas empresas, en las ingenierías, en las constructoras, en las empresas de servicios, hayan ido entrando en los sistemas energéticos de los países latinoamericanos. España es el segundo inversor después de Estados Unidos y el primer inversor europeo en términos generales en uso de energía en Latinoamérica. Y por tanto, de ahí también la importancia de esta sesión dedicada a algo que es el futuro de nuestra actividad diaria, que es la energía, que son la eficiencia energética, la sostenibilidad y las energías renovables. Y las energías renovables, las empresas españolas pueden aportar su experiencia. No solo su experiencia, hemos visto antes en la sesión de la mañana, lo ha dicho el ministro, estamos en Davos, las empresas españolas tienen el 4º lugar de sostenibilidad y de cumplimiento de responsabilidad corporativa, pero es que la experiencia de las renovables, España tiene una experiencia importante en renovables, 38.000 megavatios, 20.000 megavatios de eólica, 38.000 megavatios de renovables, 4.500 de energía fotovoltaica. Experiencia en implantación de renovables en poco tiempo, experiencia en un mix de renovables diferente, tenemos eólica, fotovoltaica, termosolar, tenemos cogeneración, por tanto las empresas españolas tienen esa experiencia en algo muy importante que he señalado también y que creo que debemos poner de manifiesto, que ha señalado el representante de Red Eléctrica, la integración de las renovables, de aquellas renovables no gestionables en la operación del sistema, porque cuando hablamos de renovables no es solamente hacer la inversión, hay que gestionar esa energía que se inyecta en el sistema y hay que entregarla en la operación del sistema, integrarla para garantizar el suministro. Y España, con el Centro de Control de Energías Renovables de Red Eléctrica, es un ejemplo también en esta materia. Experiencia también en la regulación jurídica de las renovables, en la regulación jurídica con los inconvenientes o con los puestas en telas de juicio muchas veces de seguridad jurídica. El regulador inglés nos hablaba y el presidente de la importancia de la estabilidad regulatoria, de la seguridad jurídica, pero ejemplo de la regulación jurídica, ejemplo en algo muy importante para que se instalen las renovables, una adecuada, clara y transparente regulación del derecho de acceso y conexión a las redes. Todo esto es un bagaje con errores también en la implantación de renovables, pero errores que se pueden enmendar en otros países y que nuestras empresas conocen. De ahí que quisiera señalar la importancia de ARIAE y la importancia de ARIAE para nosotros como comisión, como regulador de energía español y como también regulador de empresas y de operadores españoles. Y sin más, y con este preámbulo, quiero presentar a Francisco Salazar, que he tenido
a bien acompañarnos y que por tanto es un placer tenerlo aquí para que pueda explicarles cómo se encuentra la sostenibilidad de la eficiencia energética en Latinoamérica. Francisco Javier Salazar Díez de Sollano fue nombrado presidente de la Comisión Reguladora de Energía en diciembre del 2005 y en 2010 fue ratificado para un segundo periodo que concluye en 2015. En marzo del 2012, como ya he señalado, fue elegido presidente de ARIAE, de la Asociación de Entidades Reguladoras de Energía. Es ingeniero químico por la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí y cuenta con una maestría en Economía con especialidad en Finanzas Públicas, así como la diplomatura en Economía de Mercados Globales, ambas de la London School of Economics. Es diplomado también en Derecho Parlamentario por la Universidad Iberoamericana. Anteriormente fue diputado federal por el Estado de San Luis de Potosí en la 57 y 59 legislaturas, durante las cuales fue presidente de la Comisión de Energía, secretario de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, integrante de las comisiones de Presupuesto y Asuntos Hidráulicos, así como de los consejos de Economía Pública y Desarrollo Económico. También trabajó en el sector privado, en el ramo de Industria Química, y fue catedrático de Finanzas Públicas en la Maestría de Administración de Impuestos en la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí y de Teoría Monetaria y Crédito en la Licenciatura de Negocios Internacionales de la Universidad de Champañán. Ha escrito numerosos artículos y participado como autor de numerosos libros. No puede haber nadie más autorizado para hablar de este tema en Latinoamérica que Francisco, al que cedo la palabra. Muchas gracias, Marina. Y al mismo tiempo que te agradezco, quiero agradecer enormemente a FUNSEAM y especialmente a mi querida predecesora Maite Costa por haberme invitado a platicar con ustedes de lo que es la regulación de la sostenibilidad y la eficiencia energética en América Latina. Yo quería empezar mi presentación con algo que ya ha hecho Marina y que es introducir con ustedes lo que hacemos en ARIAE. Ella ya lo ha hecho muy bien, no me detendré en esto, sino solamente en algunas cosas que me parecen importantes, tanto de ARIAE como de ICER. En la mañana tuvimos con nosotros a Lord John Mogg. John es el presidente de ICER, que es, así como existe a nivel regional y a nivel continental, existen asociaciones de reguladores, existe una confederación internacional de reguladores que agrupa a todas estas asociaciones de reguladores. El ejercicio que verán el día de hoy es precisamente producto de la colaboración que hay entre reguladores. La información que estaré mostrando con ustedes es la información que hemos obtenido de nuestros colegas y si bien tiene algunas limitantes, ya hablaré de eso, lo que es interesante es que a través de este tipo de iniciativas de carácter voluntario se puede trabajar en obtener cada vez un mejor esquema regulatorio. Y específicamente quiero decirles qué es lo que hemos hecho en… perdón, es que este no funciona. Bien. Específicamente quiero decirles lo que hemos venido haciendo dentro de ARIAE y en ICER en relación con estos temas. En ARIAE se constituyó por ahí del 2005 una task force que tenía como propósito buscar cómo podíamos desarrollar a nivel de la región regulación que favoreciera a las energías renovables. Este task force que estuvo trabajando durante mucho tiempo en ARIAE fue precisamente la semilla de la regulación en muchas partes de América Latina. Adicionalmente, ahora el año antepasado, en 2010, en la reunión que hubo en Santo Domingo, se acordó la constitución también de un grupo de trabajo en ARIAE que revisaría la regulación de eficiencia energética. Este segundo grupo de eficiencia energética ha tenido ya algunas reuniones y en octubre del año pasado hubo un curso especializado sobre el tema y se está trabajando en una encuesta que trata de poner gráficamente cuál es el estado de la regulación en materia de eficiencia energética en la región. Ahora también platicaremos de esto. Por su parte, en ICER se ha constituido también
o se constituyó después de haberse formado, después de la Conferencia Mundial de Regulación en Atenas, un grupo que tenía como propósito impulsar el tema de la regulación de renovables y el cambio climático. Y este grupo produjo un documento muy interesante que se publicó en 2010 y en donde se ubicaban los distintos instrumentos de regulación en materia de eficiencia energética en algunos países miembros de ICER que prestaron información. Este mismo grupo ahora está trabajando, ha evolucionado, produjo también un documento sobre experiencias exitosas en generación distribuida y Smart Grid, y ahora están trabajando en el tema de tecnología. Insisto en estas cosas porque me parece que ponen de realce el esfuerzo de tratar de compartir experiencias entre reguladores como una manera de poder mejorar la regulación. En relación con la información que les voy a presentar, me parece que es útil hacer algunas aclaraciones pertinentes. Primero, en relación con las facultades que tienen los reguladores en el tema de renovables y sobre todo en el tema de eficiencia energética. Los reguladores económicos normalmente sí tienen un papel preponderante en la parte de regulación de renovables, en la promoción de las mismas, pero no lo tienen así en el tema de eficiencia energética. Son contados los reguladores económicos que tienen un mandato amplio en la materia. Y esto es importante, bueno, pues porque la información que se consigue es una información que tiene sus limitantes desde ese punto de vista. Ahora, en cuanto a la información propiamente también de las energías renovables, hay que tomar en cuenta varias cosas. La primera es que algo que es clarísimo es que la definición de renovables o qué se considera como energía renovable cambia de un país a otro. Por darles un ejemplo, en Chile solamente se consideran energías renovables las mini hidroeléctricas de menos de 20 megawatts. En cambio, por ejemplo, en México se consideran las que son de 30. En México, por ejemplo, no se consideran renovables las tecnologías que utilizan, por ejemplo, el biogás de los desechos de los tiraderos municipales. En otros países sí se reconocen. Entonces, es una definición que cambia de país a país y por lo tanto hace complejo el análisis. Para efectos de la presentación, lo que yo hice es agrupar todo lo que podría considerarse como tecnologías limpias, es decir, todas aquellas que no tienen que ver con generación a partir de combustibles fósiles. Y las gráficas que veremos cuando hablan de renovables se refieren a todo esto. ¿Qué estamos incluyendo aquí? Estamos incluyendo, por ejemplo, la generación a partir de grandes plantas hidroeléctricas que en muchas partes no son consideradas como fuentes renovables, a pesar de que sí lo son. Estamos incluyendo también, por ejemplo, generación con biogás, estamos incluyendo generación también con, por ejemplo, generación nuclear. La generación nuclear no tiene emisiones de CO2, entonces también la estamos aquí incluyendo dentro de esta información. Y así hemos procedido porque si no era muy difícil hacer una comparación entre la distinta información. El otro problema que siempre se encuentra cuando se construye información sobre este tema es que es muy difícil encontrar congruencia entre la información interna y externa. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros revisamos la información que nos presentaban nuestros colegas, veíamos que esa información en ocasiones difería de la información presentada, por ejemplo, por los ministerios o por las secretarías. Y no solamente diferían a nivel interno, sino cuando se comparaban con cifras, por ejemplo, de la Agencia Internacional de Energía, teníamos nuevamente alguna discrepancia. Entonces es muy difícil encontrar congruencia entre las cifras, pero bueno, el ejercicio tratamos de hacerlo de tal manera que se buscaran los datos más congruentes posibles. Y finalmente, la otra limitante que tuvimos a lo largo de este ejercicio es que la temporalidad de la información hace
o más bien obliga a que la presentación de la misma se haga en periodos relativamente viejos, porque no se tiene la información de los últimos años actualizada para todos los países, y esto, bueno, pues nos pone ciertamente con alguna limitante. Entonces, es importante hacer esta aclaración para presentar la siguiente información. Esta gráfica me parece que es muy relevante. Es una gráfica que muestra cómo ha ido evolucionando cómo evolucionó desde el 2000 al 2010 la capacidad instalada para generación con fuentes limpias. Claramente ustedes van a ver ahí los tres principales países de América Latina. Brasil, la economía más grande, es con mucho. Ustedes ven incluso que en la gráfica se tiene que partir el eje vertical. Brasil es con mucho el país que tiene una mayor capacidad de energías renovables. Le sigue, después de eso, interesantemente, Venezuela, que no es una de las economías más grandes, pero que tiene una matriz hidroeléctrica importante. México, ustedes pueden ver que es la segunda economía más grande de América Latina, va creciendo de una manera importante en la capacidad instalada de energías renovables. Y la tercera economía de América Latina, Argentina, está por debajo y no ha crecido últimamente mucho. Es interesante, sin embargo, que por ejemplo, el siguiente país que sigue en capacidad instalada de renovables es un país relativamente pequeño, es Paraguay. Paraguay es un país que tiene toda su matriz de generación hidroeléctrica a partir de hidros. Entonces, en este sentido, tiene una capacidad instalada de hidroeléctricos que está relativamente cerca, por ejemplo, de Argentina, que tiene un mix de varias tecnologías. ¿Cómo se compara esta información, por ejemplo, cuando hacemos un zoom en América Central? En color naranja está la proporción o el porcentaje de la generación con tecnologías convencionales, con energías fósiles, y en la parte azul se muestra lo que es la generación con el resto de las tecnologías. Lo primero que hay que ver es que claramente, bueno, pues si ponemos en una misma gráfica América Central y México, pues parece totalmente desproporcionado lo que es la capacidad de generación de México. Pero mi punto no es tanto esto. Ahora haré un énfasis pasaremos a revisar las cifras de generación en los países centroamericanos. Lo que yo quiero mostrarles, y lo contrastaré más adelante con lo que ocurre en Sudamérica, es que vean ustedes, en el caso mexicano, la capacidad de generación, cómo está basada fundamentalmente en energías fósiles. Y a lo largo del tiempo no ha sino aumentado la proporción de generación con energías fósiles. Esto es relevante porque veremos que el país que tiene el reto más importante en términos de introducción de renovables en toda América Latina es México, porque es el país que parte de una matriz de generación que es fundada básicamente en energías fósiles. Y esto pues tiene una explicación muy clara. México ha sido tradicionalmente un país petrolero. Está por otra parte, sin embargo, en contraste el caso de Venezuela. Venezuela también es un país petrolero, pero que tiene una matriz eléctrica basada en recursos hidroeléctricos. La diferencia es que México, de todos los países de América Latina, es el que tiene menos recursos hidroeléctricos. La mayor parte de los países ubicados en América del Sur tienen una riqueza muy importante de recursos hidroeléctricos. Cuando nos vamos a ver qué es lo que pasa en América Central y hacemos un zoom en esto, lo que vamos a ver aquí es que, pues en términos generales, a diferencia de México, aquí sí hay una participación mucho más importante de las energías no fósiles. Y vemos, por ejemplo, en el caso de Costa Rica es un país con, si bien ha aumentado su capacidad de generación con energías fósiles, lo cual le da una mayor seguridad de suministro, de todas maneras es un país con una matriz de generación
muy cargada a las energías limpias. Y el resto de los países, ustedes notarán que tienen pues fundamentalmente una porción importante de energías limpias, con la excepción de Nicaragua, que sin embargo a lo largo del tiempo sí ha ido aumentando. El otro país que quizá podríamos ubicar también en una circunstancia parecida es Honduras. Ahora, sin embargo, con la introducción del mercado regional, probablemente lo que veremos es que cambiará no la matriz de capacidad de generación, porque esa es la que tienen, pero lo que sí podría ocurrir es que la generación propiamente, sobre todo si se quitan restricciones y fricciones para la competencia en el mercado centroamericano, lo que podríamos ver es que Guatemala, por ejemplo, que tiene una importante composición con la generación de renovables, podría ir desplazando parte de la generación de fósiles en Honduras, que pagan tarifas muy elevadas porque pues generan, por ejemplo, con diésel, ¿no? O con fuel oil. Vámonos ahora, por ejemplo, a ver lo que pasa en América del Sur. Otra vez tenemos ahí un país que es claramente sobresaliente, que es Brasil. En comparación con Brasil, el resto de los países palidece. Y en Brasil tenemos, insisto, el contraejemplo de México. Es decir, Brasil tiene una matriz de generación fundada en grandes hidroeléctricas. Y a lo largo del tiempo, pues si bien es cierto que ha aumentado la generación con energías fósiles, de todas maneras es un país con un muy alto porcentaje de energías limpias. Y esto es relevante porque cuando uno habla cuando nosotros hablamos con nuestros colegas latinoamericanos y tratamos de impulsar las energías renovables, fuera de Brasil, que aunque ya tiene una matriz renovable importante de punto de partida por las grandes hidros, muchos de nuestros colegas no tienen un interés tan grande. ¿Por qué? Porque ya parten de una capacidad que es relativamente limpia, tienen un potencial hidroeléctrico importante. Miren, ustedes, vamos a hacer ahora el zoom en lo que corresponde a los otros países. Argentina es el otro país que se podría parecer más a México en cuanto a generación con fósiles. De todas maneras, comparado con México, tiene mucho más generación renovable. Pero vean ustedes lo que yo les mencionaba, por ejemplo, el caso de Paraguay o el caso de Colombia. Nuestros colegas de Colombia el año pasado, es una anécdota que quiero contarles, hicimos con la CEPAL, con la Comisión Económica para América Latina, una reunión para ver cómo podíamos promover las inversiones de generación limpia. Y la respuesta, por ejemplo, de nuestros colegas colombianos es una respuesta pues, que tiene cierto sentido. Nos decían, pero es que para nosotros no tiene mucho atractivo hacer eso, porque ya tenemos una matriz pues, relativamente limpia. Tenemos ya además lo que necesitamos para darle pues estabilidad al sistema es los mercados de capacidad, y ahí estamos trabajando con el gas natural. Entonces no nos llama mucho la atención. Tenemos un par de proyectos, me decían nuestros amigos de Colombia, tenemos allá un par de proyectos en La Guajira, eólicos, pero son demostrativos, son nada más como para ver de qué se trata la tecnología. E insisto, ¿cuál es el punto de partida? Pues estos países realmente no tienen por el lado de la oferta, distinto por el lado de la demanda, no tienen un problema tan serio como lo podría tener, por ejemplo, México. Las siguientes gráficas que les voy a mostrar las pasaré relativamente rápido, pero son gráficas que buscan exponer cuál es el estado de las distintas tecnologías que hay. Y el estado de las distintas tecnologías, bueno, esta es la capacidad hidroeléctrica. Fíjense ustedes, por ejemplo, bueno, México sí tiene una capacidad hidroeléctrica importante, pero comparada con América Central, pues tampoco es que esté muy lejos. Y esto
Sudamérica, ahí hay un error en esa gráfica por alguna razón que no comprendo. Cuando se pasó la presentación de Windows a Mac se puso un punto en cero que no sé por qué, en fin, pero es una línea continua. Esa es la generación de la capacidad instalada de Paraguay, pues obviamente no tiene ningún sentido ese cero, ni mucho menos. Pero bueno, vean ustedes, la capacidad hidroeléctrica en América Central es bastante considerable. Un punto importante que quiero hacer en relación con la capacidad hidroeléctrica. Se estima que en promedio, es un promedio y obviamente esto varía de país a país, en América Latina todavía existe alrededor de un 70% de energía hidroeléctrica aprovechable. Obviamente, insisto, es que esto cambia de país a país. ¿Qué es lo que tendría sentido, por ejemplo, para estos países? Pues seguirle apostando a las grandes hidroeléctricas. Desde el punto de vista de reducción de emisiones de CO2, pues es bastante atractivo. ¿Qué es lo que hemos estado impulsando, por ejemplo, en la Asociación de Reguladores? Y esto fue un punto en el que se insistió en la reunión que tuvimos en CEPAL el año pasado. El criterio que predomina en América Latina para considerar o no renovable a una planta es un criterio absolutamente discrecional: 10, 20, 30 o 50 megawatts. ¿Por qué no 8, 7, 14.3, 23.98? ¿Qué razón hay realmente para que se escojan estos números? No tiene mucho sentido. Hay, sin embargo, y este es un dato duro, un ejercicio que realizó el Comité Ejecutivo de la Comisión de Cambio Climático de las Naciones Unidas para propósitos de evaluación de emisión de bonos de carbono para los proyectos hidroeléctricos. ¿Cuál fue el criterio que ellos siguieron? Es un criterio que nosotros proponemos sea el que se utilice como para poder seguir desarrollando estas tecnologías. Ellos utilizan un criterio de densidad energética: 10 watts por metro cuadrado de superficie inundada. Cuando es superior a esta cantidad, el efecto por la pérdida de captura de CO2 por las inundaciones, los efectos adversos que tiene la inundación del lugar en términos de la CO2 son mucho menores que lo que se obtiene de reducción de emisiones por la generación que tiene, insisto, una densidad de más de 10. De hecho, lo que ellos hacen tienen 3 umbrales. Abajo de 4 watts por metro cuadrado no otorgan certificados. ¿Por qué? Porque se estima que abajo de este número el resultado es negativo en términos de reducción de emisiones de CO2. De 4 a 10, lo que hacen ellos es solicitar estudios todavía más detallados como para poder valorar si se otorgarán los certificados de reducción de emisiones. Es decir, entre 4 y 10 todavía puede ser posible que haya un resultado positivo. Y arriba de 10 ya consideran que no es necesidad de nada, automáticamente el proyecto es benéfico. Un criterio como este podría ayudar a que se desarrollaran estos proyectos. Naturalmente, y hoy hablaba en la mañana John del concepto de la sostenibilidad. La sostenibilidad no es solamente, incluso la hablaba de sostenibilidad financiera, económica, sustentabilidad ecológica. Hay otra sostenibilidad importante, que es la sostenibilidad social. Muchas veces el problema con estos proyectos es más de carácter social que de otra naturaleza. Entonces habría que trabajar en eso, pero me parece que es un punto importante que habría de tomarse en cuenta, porque América Latina y América del Sur especialmente podrían desarrollar todavía una matriz de proyectos bajo esta tecnología con beneficios tanto locales como para todo el mundo. Viento, esto es interesante. Viento es la tecnología claramente con mayores éxitos recientemente.
En México, estos son datos al 2010, en el 2012 ya están instalados casi 2 gigawatts de energía eólica. Ha habido un crecimiento muy importante, además con la característica que los recursos eólicos en América son bastante interesantes, factores de planta, por ejemplo en el caso de Oaxaca superiores al 40%, en otros lugares de América también Latina, en el sur de Chile también se identifican factores de planta de estos órdenes de magnitud. Aquí otra vez las limitantes que tenemos los datos hasta el 2010, parecería que en América Central no están creciendo mucho, pero en América Central también en los últimos años y en los últimos meses el crecimiento de proyectos eólicos es bastante interesante. Ya lo mencionaré en un rato. Honduras, por ejemplo, acaba de anunciar 150 megawatts adicionales que se estarán construyendo este año. Nicaragua también está anunciando capacidad adicional, es decir, estamos creciendo todavía en este sector. En Sudamérica naturalmente también está creciendo bastante. Brasil es el gran comprador, es el gran desarrollador también de energía eólica. Hablaremos de los instrumentos regulatorios que han utilizado, pero pues claramente esta es una tecnología que va en ascenso rápido en América Latina. Geotérmica es importante fundamentalmente en México, en Centroamérica y ahora en Chile. En Chile hay algo en Argentina, es muy poco lo que está instalado, pero el potencial en Chile es importante, es interesante. Y México, bueno, México de hecho es el cuarto productor a nivel mundial de generación eléctrica con energía geotérmica y todavía se puede desarrollar más. Biomasa y biogás, fíjense aquí hay un tema interesante. Guatemala tiene una mayor capacidad que México instalada en términos de biomasa y biogás y siguen creciendo. De hecho, muchos proyectos de generación distribuida en Guatemala están vinculados con generación con biomasa y con biogás. México está creciendo, pero insisto, Guatemala es el gran jugador en biomasa y en términos generales América Central tiene una buena oportunidad en este sentido. Sudamérica es el único jugador realmente importante hasta hace poco, fuera de Chile, pero de todas maneras ahí está la gráfica cortada, por eso no es engañoso. El gran jugador es Brasil. Brasil con los ingenios azucareros que utilizan la caña de azúcar para generar. Fotovoltaico es algo que apenas está en desarrollo. No pongo las gráficas realmente, nada más mencionaré que, por ejemplo, esto además otra vez, como las limitantes de toda la información pareja es hasta 2010, no podíamos incluir ahí en esas gráficas algunos datos recientes, pero por ejemplo, Perú acaba de instalar 40 megawatts, 2 proyectos de 20. México está ya también construyendo uno de 30, ya tiene operando otro de 5 y hay otros proyectos de 30 en desarrollo. Empieza a ser importante a nivel, por ejemplo, de medición neteada. En México ya hay otros 5 megawatts de capacidad instalada, ¿no? Chile también ya tiene una pequeña planta y en Chile también hay potencial termosolar lo que yo les mencionaba hace un rato, Chile acaba de dar concesiones para la exploración de campos geotérmicos y ellos estiman que tienen un potencial hasta de 3.5 gigawatts, yo creo que es mucho menor, pero de todas maneras pues está en ese nivel. Nicaragua, lo que les decía, bueno, ya ha crecido bastante en términos de renovables, acaban de anunciar que ya alcanzaron una meta que se habían puesto de 40% de generación con renovables y pues también están creciendo en eso. Cuba también está creciendo bastante importantemente en eso. Esto es por lo que se refiere a los datos. Déjenme nada más rápidamente hablo de lo que es
la regulación que se ha estado utilizando en América Latina y luego hablaré brevemente de eficiencia energética. Muy bien. ¿Cuáles son los instrumentos que se han utilizado? Y la presentación es mucho más amplia de lo que haré el día de hoy. De todas maneras, el propósito es que la información esté disponible para quien quiera consultarla. Pero bueno, rápidamente, en América Latina, ¿cuáles son el tipo de instrumentos que se han utilizado para promover las energías renovables? Feed-in tariffs se han usado, pero sin éxito realmente. En donde se utilizaron fundamentalmente fueron en Brasil y Argentina. Los valores en Argentina eran altos, pero no lograron atraer suficientemente inversión. En Brasil también fueron valores altos, no atrajeron, cuando hicieron a través del PROINFA, que es el esquema de regulación que usaron para el feed-in tariff, no fue tan alta la inversión como después con las subastas. Cuotas o certificados verdes, el que los usa es realmente Chile. Metas obligatorias, esas hay en casi toda la región, casi todos los países cuentan con metas obligatorias y naturalmente están vinculadas o es el soporte del resto de la regulación. Subastas y licitaciones es lo que ha tomado mayor vigencia últimamente y les mostraré una gráfica de cómo están los valores obtenidos en las subastas, pero ha habido casos bastante exitosos. Brasil ha sido sumamente exitoso, Uruguay, Perú, México, Argentina tiene subastas pero no ha sido tan exitoso. También tarifas de distribución y transmisión especiales. En Brasil dan un descuento, en México se establece una estampilla postal única a nivel nacional. Y el otro modelo que está creciendo recientemente es el del net metering para la generación distribuida. No me voy a parar en las siguientes gráficas, nada más quiero mostrarles esto, bueno, nada más esta gráfica que es importante. México, déjenme volver nada más rápidamente a México. México se ha puesto una meta de conseguir máximo para el 2024 se ha puesto un techo de generación con fósiles de máximo el 65%. El 35% de la generación, no de la capacidad, tendrá que provenir de energías limpias. Esto implica para México cantidades importantes de capacidad añadida nueva. Nosotros hemos estimado, este es el número de la comisión, que de aquí al 2024 en distintas tecnologías limpias y renovables tendrán que instalarse al menos 27 gigawatts, descontando grandes hidros. Entonces, un reto importante lo que se tendrá que hacer. Y esta es la gráfica que les quería enseñar. Ustedes pueden ver cómo a lo largo del tiempo las subastas han ido dando como resultado menores precios de la energía y pues para que se vayan para atrás, en la última licitación que organizó Comisión Federal de Electricidad en México, el rango de ofertas estaba entre $41.2 por megawatt hora y 55.2. Hasta ese nivel está llegando, hasta ese nivel. Y no podemos decir que son empresas pequeñas. Ahí estuvieron participando Iberdrola, Acciona, Enel, Isolux Corsan. Entonces, los procesos están siendo competitivos y bastante exitosos. Vámonos al tema de la eficiencia energética. Rápidamente nada más quiero mostrarles el cuestionario que hicimos en ARIAL. Pero insisto en una cosa, el regulador económico normalmente no trabaja los temas de eficiencia energética de una manera directa, los trabaja de manera indirecta. El regulador económico normalmente está enfocado en temas de oferta, aunque también ve algo de demanda. El punto aquí importante es que la regulación muchas veces está dispersa entre distintas instituciones. El regulador económico, uno de los cuales. La tendencia, y donde ha funcionado mejor en América Latina los esquemas de eficiencia energética, es en aquellos países que cuentan con dos características. Primero, que tienen una ley y un programa especial en la materia, una ley coordinadora, y dos,
cuando cuentan con instituciones específicas responsables de la eficiencia energética. Ciertamente siempre trabaja el Ministerio del Regulador Económico, pero cuando hay un órgano especializado, esto funciona muy bien. Y déjenme les enseño una encuesta que nosotros hicimos en ARIAE para ver cuál era el estado de la regulación de la eficiencia energética. Lo que se hizo fue una encuesta en la que evaluamos varios puntos, evaluamos la institucionalidad. En el tema de la institucionalidad, lo que hicimos fue ver, por ejemplo, si había políticas, si había instituciones exclusivas, si tenían recursos presupuestales, si había un regulador y un fiscalizador. Estos son los resultados. Por ejemplo, en el tema de institucionalidad, con los últimos datos actualizados, lo que vemos es que aquí en esta gráfica lo que hicimos fue un modelo dinámico que a partir de ciertos valores preasignados a esas preguntas, califica al país. Los que están en verde, y entre más oscuro es el verde, quiere decir que están en la mejor circunstancia. Los que están en rojo son los que están en la peor circunstancia. Solamente 9 países de ARIAE contestaron o han contestado esta encuesta, entre los cuales pues, nuestros colegas de la península ibérica. Luego, en el caso, por ejemplo, de la… ¿dónde está? Adelante. Ahí está. Después hicimos un análisis sobre la normativa, si había un marco jurídico base para todo lo demás, si había leyes de eficiencia energética, regulaciones específicas y qué sectores se consideraban. Y entonces este es el resultado. Ahí afortunadamente parece que el resultado, el escenario es todavía mucho mejor. Los países con un mayor retraso pues son Bolivia y Ecuador. Instrumentos de promoción, por ejemplo, la existencia de compañías especializadas en servicios energéticos, si había laboratorios de calificación y de certificación, incentivos arancelarios, presencia o no de subsidios y restricción a productos que no cumplieran con normas. Este es el resultado. Aquí es en donde quizá parece que la región está más floja en términos generales. Parecería que todavía hay que trabajar más en los instrumentos estos de promoción. Y finalmente en el tema de difusión e información, bastante bien en términos generales. Otra vez un poco de problemas en Panamá, Ecuador y Bolivia. Ya nada más entonces para terminar, déjenme les muestro, por ejemplo, un caso de lo que se está haciendo en México. ¿Qué se está haciendo en México para tener una visión integral sobre la regulación de la eficiencia energética? Bueno, en México lo primero que se ha hecho es que se cuenta desde 1993, ya hay una institucionalidad de tiempo, con un órgano especializado en la materia, la Comisión Nacional, antes se llamaba del Ahorro de la Energía, o se llama Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. Hay un plan que se llama el PRONACE, Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de Energía, que junto con la Estrategia Nacional de Energía ponen metas en términos de eficiencia. Y por ejemplo, aquí la meta es para el 2024, tendrá que haber una reducción del 14% contra el valor inercial, y para 2030 del 15%. ¿Y qué es lo que se hizo? ¿Cuál es el tipo de ejercicios que se hace? Del total, por ejemplo, de reducciones que se tienen que hacer para lograr la meta, se hace una valoración económica de cada uno de los distintos sectores que estarán involucrados. Y la forma en la que se implementa la política es partiendo naturalmente de los que tienen menor costo. Aquí en este caso, por ejemplo, ustedes ven, muchos de los programas de eficiencia tienen un valor positivo, es decir, hay ahorros y son superiores a aquellos que tienen un costo positivo. Entonces, por ejemplo, por eso México empezó primero con el tema de luminarias, se fue después al tema de electrodomésticos, después se fue al de cogeneración y al último queda calefacción solar. Esto nada más como un ejemplo de las cosas que se pueden hacer. En fin, todo esto son pinceladas simple y sencillamente de cómo es el estado de la regulación de renovables y de la regulación de la eficiencia energética en América Latina. Naturalmente hablar de este tema en un espacio de tiempo reducido es imposible,
Pero bueno, espero que al menos con esto haya quedado claro una versión una impresión general de cuál es el estado de la regulación tanto de renovables como de eficiencia energética en América Latina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco, porque es verdad que en tan poco tiempo ofrecer esta pincelada de lo que es Latinoamérica y de los sistemas que tiene Latinoamérica de renovables y eficiencia energética es un esfuerzo que has realizado y que pone en manifiesto también lo que se hace en ARIAE y que no hubiéramos podido hacer si no se tuviera ARIAE. ¿Hay alguna pregunta? No hay ninguna. Yo quería, si no hay ninguna pregunta, preguntarte. Esta mañana Sir John Mogg le han preguntado por el papel del regulador en las energías renovables. ¿Cómo ves el papel del regulador latinoamericano frente a las energías renovables? Ya has dicho eficiencia energética, efectivamente las competencias en muchos de los países las tienen otros organismos, otras superintendencias, otras administraciones. Pero en relación con las energías renovables y la implementación de las energías renovables y los diversos sistemas dentro del marco de las diversas posibilidades y marcos jurídicos, ¿cómo ves el papel de los colegas y qué papel juega el regulador en esta materia con independencia de la que tienen los gobiernos como política energética? En términos generales, lo que se aprecia es ya desde hace algunos años al menos una cierta curiosidad y un interés por el tema. Claramente eso es algo que prevalece. Sin embargo, la postura de cada regulador cambia de país a país en función de dos cosas. Uno, facultades explícitas en el tema, y dos, interés derivado de la circunstancia en la que se encuentran. Yo por eso decía, en algunos países sudamericanos, por más que les parezca interesante, cuando realmente las oportunidades están en, por ejemplo, generar más con hidros, pues una generación muy específica pasa a relativamente segundo plano. ¿Dónde se ve el mayor interés? Bueno, pues en países como por ejemplo México, donde el reto es considerable, el reto es bastante importante, o en Brasil, donde de todas maneras ellos tienen recursos importantes, económicos, alternativos también a las hidros, que pueden aprovechar. Yo diría que pues, la regulación más importante de renovables está en Brasil y en México. Guatemala ha hecho un buen papel también, Perú también está haciendo un buen papel. Yo identificaría esos como los primeros países con un interés. En el caso de México, fíjense, es interesante, nosotros no tuvimos un mandato específico en la materia sino hasta el 2008, pero el reto era tan grande que la Comisión consideró que aunque no hubiera esto, había que aprovechar el mandato general de promover el desarrollo eficiente del sector, y no se podía entender en México un desarrollo eficiente sin una diversidad importante en el parque de generación. Muy bien, muchas gracias. ¿Así hay una pregunta? Sí, vale. Pablo Olivella, de CICEOPC. Con su punto de vista de visión global, quería preguntarle en cuanto a los instrumentos de promoción de energías renovables, que bueno, España ha destacado por los resultados que ha tenido. ¿Cuál es el instrumento que favorece un equilibrio o una instalación de energías renovables más sostenible, ¿no? Licitaciones, subastas, primas. ¿Cuál, desde el punto de vista del regulador, cuál es la metodología para favorecer un crecimiento de energías renovables, pero sin que sea muy costoso para el Estado? Gracias. Es difícil, al menos a mi juicio, hacer una recomendación de carácter general, porque cada país es distinto. ¿Qué creo que funciona? Creo que funcionan ciertas metas de penetración y después con esas metas de penetración usar subastas para alcanzar esas metas. Es decir, los feed-in tariffs, por ejemplo, a mi juicio, y esto es una valoración muy personal, pueden ser muy importantes si le dieron un impulso fundamental a las renovables durante mucho tiempo.
Incluso hay spillovers de todos estos mecanismos, de todo lo que se hizo con este tipo de instrumentos que beneficiaron a todo el mundo. Externalidades positivas por reducción en costos de tecnología, por mayor conocimiento de la operación, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya una vez que está eso, al menos yo voy a hablar por el caso mexicano, lo que nosotros hemos visto es que la mejor manera de desarrollarlo es con metas y después con subastas y licitaciones, dando libertad para que esto sea un esquema complementario de lo que se puede desarrollar por cuenta propia en el autoabasto. En México el autoabasto es muy importante y el autoabasto ha generado gran parte del crecimiento de renovables porque es competitivo gracias a la calidad del recurso y dos, a que las tarifas para algunos usuarios son lo suficientemente altas que permiten que haya competencia con esto. Pero, insisto, es difícil hacer una recomendación de carácter general. Creo que los resultados de las subastas en América han sido bastante exitosos y bueno, pero eso hay que acoplarlo también con unas ciertas metas. Bueno, ya terminamos, que nos hemos sobrepasado. Bueno, muchas gracias a todos. Y paso a la siguiente mesa.